Hola, soy Sergio de Solmó y les quiero presentar las 5 componentes de las matrices de riesgo de SentinelBox. Las revisaremos en el sistema. Primero tenemos funciones críticas, funciones en conflicto por segregación de funciones, roles críticos, perfiles críticos y objetos de utilización críticos. Volvamos a revisar cada una de ellas. Las funciones críticas son aquellas que nos interesa hacer seguimiento tanto a estas como a sus transacciones que están asociadas. Recordemos que una función es una agrupación lógica de transacciones que tienen función similar. Si revisamos alguna de ellas, por ejemplo, veamos cuentas a pagar, tenemos estas funciones definidas. Por cada una de ellas es posible definir su vulnerabilidad, la descripción del riesgo, el nivel de riesgo y una descripción del control que se debería efectuar. Las funciones críticas no son un poblamiento preestablecido por SentinelBox. Esto siempre puede ser modificado, alterado y ajustado según la necesidad de cada cliente. Las funciones en conflicto por segregación de funciones sí vienen preestablecidas con más de 800 reglas. De igual manera, el caso anterior, si yo reviso los conflictos, por ejemplo, entre cuentas a pagar y GL, por cada uno de estos conflictos a nivel de estas funciones, se puede definir de igual manera la vulnerabilidad, el riesgo, su descripción y el control. El hecho de que dos funciones estén en conflicto significa que todas las transacciones que están bajo estas funciones están en conflicto de igual manera. Revisaremos cómo esto se ve impactado. Lo vamos a revisar en este reporte que tenemos aquí, en que vemos que hay más de 7.500 combinaciones de transacciones. En este reporte se presentan la función, las transacciones de cada una de estas, como también de la segunda función y sus transacciones. Aprovechamos de presentar algunas características de nuestros reports. Por ejemplo, lo que podemos hacer respecto de los campos del reporte. Puedo omitir algunos textos de forma tal que sea más liviano el informe. Podemos definir excepciones a las reglas. Por ejemplo, en este caso, entre estas dos transacciones, yo puedo definir una excepción respecto del tratamiento de estas, que presentaremos en un siguiente video. Otro componente más son los roles críticos. Son aquellos roles que por su contenido en cada instalación, que son todos diferentes, necesitamos hacer un seguimiento de estos y ver quién los tiene asignados y quién hace uso de estos. El cuarto componente son los perfiles críticos, que son aquellos perfiles estándar SAP que vienen definidos y vienen cargados. Son más de 30, son 34 exactamente, y por cada uno de ellos tenemos de hecho una definición también de la vulnerabilidad, el riesgo, el nivel de riesgo y el control recomendado. Los controles son de customización propia de cada cliente. Finalmente tenemos los objetos de autorización críticos, que son aquellos que también nos interesa hacer un seguimiento, en particular aquellos que pueden entregar autorizaciones a los usuarios a realizar como, ¿cierto?, la debug o depuración de programas. Esta definición viene precargada también en el sistema, pudiendo el cliente nuevamente, por supuesto, no solo modificarla, sino que agregar nuevas condiciones que permitan tener el control de acuerdo a sus definiciones. ¿Cómo se manifiestan estas matrices de riesgo? Lo revisaremos a continuación. El primer componente eran las funciones críticas. Por ejemplo, podremos revisar aquí a nivel de detalle las funciones críticas que están asignadas a usuarios.
También esa misma información la podemos ver a nivel agregado y se puede hacer un drill down revisando el detalle de cada una de estas. De igual manera, el caso del uso. Tenemos el nivel agregado, el uso de las transacciones críticas y podremos hacer el drill down en cada caso. Por ejemplo, si revisamos el caso del proceso de negocio Basis, podemos ver las funciones que dependen de ese proceso de negocio. Bien, aquí están. Por cada una de ellas puedo revisar los usuarios que tienen esta función y tienen transacciones de esta función usada. Aquí están. Y por cada uno de ellos puedo ver el detalle de la transacción usada. En este caso la PFSG y el log de acceso, cuando fue la última vez que lo usó. El segundo componente son las funciones en conflicto. Podemos verla a nivel agregado también. Como se observa aquí, y podemos revisar qué usuarios tienen esa función asignada. Por ejemplo, tengo el usuario y las transacciones que están dependiendo de esas funciones que las tiene este usuario asignadas. De igual manera, podemos ver las funciones en conflicto usadas. Es de la misma estructura del informe, o bien también a nivel de detalle. Vamos a aliviar un poco el reporte para mejor entendimiento, entonces le retiramos algunos componentes para poder revisar bien. En forma dinámica hemos retirado algunos componentes del informe. Acá, por ejemplo, si revisamos la última transacción, M21N con la M29N, que son la creación de pedidos de compra contra la liberación o autorización de pedidos de compra, que tiene presente el usuario PLM415-99. Bueno, en este botón azul podremos observar dónde está la definición, o mejor dicho, los objetos que definen el riesgo. Que estos son los objetos que tiene definida la matriz de riesgo. Y la presencia de esos objetos en las asignaciones de los privilegios de ese usuario. También podemos observar acá, no tenemos ejemplo, pero sí la detección de falsos positivos por niveles organizacionales en caso de que una transacción sea usada para un grupo de compras, por ejemplo, en el caso de la M21N, y en el caso de la M29 para otro grupo de compras. El tercer componente eran los roles críticos. Aquí podemos ver, en el caso de los roles críticos, los usuarios que lo tienen asignado, la cantidad de transacciones que corresponden, cuántas son usadas y cuántas en conflicto tiene asignadas. El otro componente eran los perfiles críticos, y aquí se ven todos los perfiles críticos que están asignados a las distintas cuentas de usuarios y la vigencia que tienen estos. Finalmente, veamos los objetos de autorización críticos asignados, en que se presentan por cada uno de estos qué usuarios tienen asignado, por ejemplo, el caso del debug. Hemos presentado las matrices de riesgo de SentinelBox. Por cualquier duda, consulta, contáctenos.
aquí están nuestras coordenadas para que nos pueda contactar. Muchas gracias.